interesante que tiene que ver con los vínculos. Anabela Martínez, ¿cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Andan muy bien. Muy bien, ¿cómo estás vos? Súper bien. Veía la fecha, 14 de enero, ya parte de la primera quincena del año, así, del mes. Chau. Sí, de toque. Rapidísimo. Sí, yo ya perdí la costumbre de decir feliz año. ¿Viste? Es Pero como que, es una frase que arranca. ¿hasta cuándo? ¿El buen comienzo de año hasta cuándo se mantiene? Necesito que alguien me asesore, porque perdí eso. Me di cuenta que hay gente que me ve y me dice feliz año y digo, ay, pará, no me di cuenta que no lo vi desde... Pero bueno, ya vamos a ver, tenemos que saber hasta cuándo, mayo quizás. Tiene que tener una fecha de vencimiento. Sí, una fecha tiene que tener. Y después tenemos el polo opuesto, porque a algunos nos pasó de que como que no sentimos un cambio de año, sino que entre tanta actividad y tanto trabajo que no paramos, es como que cambió de día nomás. Sí, pegué un saltito y pasé al 2026 nomás, pero sí, hay que ver, por lo menos desde lo simbólico, bueno, decime así no paso vergüenza hasta cuando te digo feliz año, o me pasaba, viste que feliz Navidad se sigue diciendo, a veces se prolonga. Eso es un montón. No, eso es para tratarlo en en terapia. Pero me han dicho es 28 de diciembre y me han dicho hoy feliz Navidad y yo ya no sé bien si sí, no, pero bueno, necesito que alguien nos asesore al respecto, pero... Muy bien, mira, hay un dato ahí que nos aporta Javi, nos dice hasta mediados de enero si es la primera vez que viste a la persona. Ay, pero es un datazo. Es un datazo. Serio. Falta un día nada más para mediados de enero. Porque yo... ¿Lo dice la inteligencia artificial? Ay, sí. Mirá, bien. Hasta el 17 máximo. Hasta el 17 máximo. Lo ponemos 17. como fecha límite nosotros. Vamos a regularnos porque me parece que necesitamos un poco de tiempos específicos, porque si no es julio y yo sigo diciendo, bien, hasta mañana yo voy a felicitar por el año nuevo. Me acaba de pasar, vi la conversación que tenía con un entrevistado, justamente para chequear una información, y la última vez que hablamos fue el 30 de diciembre. Y dije, ¿le digo no? Buen comienzo de año. Sí, se lo digo. Por lo menos, bueno, estamos ahí, ya en la fecha límite. Bueno, ahora ya sabemos que hasta el 17 tenemos tiempo como. Y si es la primera vez que viste a la persona. Si ya no le dijiste, bueno, ya sabemos que le decíamos feliz año. Totalmente. Bueno, Ana, vamos a hablar del tema que propusimos en redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram. Yo la semana pasada lo planteaba como todo tipo de vínculos, pero la verdad que nuestros seguidores fueron derecho a hueso, vínculos afectivos. Quiero saber qué me pasa acá para este 2026 y cómo lo resuelvo. Sí, es como derecho y con muchas incertidumbres, ¿no? Se ve que también los comienzos de año generan esto de la incertidumbre, de plantearse cómo vamos a seguir, cómo tendría que ser este tipo de vínculo, porque muchas de las preguntas son de dudas. Dudas, ¿sí? Más que nada. Dudas de que... Imagínate que hay tanta duda que íbamos a hablar de vínculos y ya Yelen Herbel no vino, por ejemplo. No, por supuesto. No, está de vacaciones. Le dije, miranos, porque va a estar picante los vínculos. Y me dijo, bueno, dale, estoy de vacaciones. Pero bueno, esto es dedicado para vos. Después seguimos, continuará. Claro, por supuesto, porque fueron varias preguntas. Abrimos la cajita de preguntas allí con una encuesta en Instagram. Bueno, vamos con alguna de ellas, ¿te parece? Que fueron bastante interesantes, varias de ellas. Y una persona se preguntaba, ¿hasta dónde soy responsable de lo que le pasa al otro o a otra? Eso tiene que ver mucho con la responsabilidad afectiva, pero es un concepto que se confunde muchísimo por el exceso o por la carencia, ¿no? Porque es cuando una persona hace algo que le afecta al otro, enseguida decimos no tiene responsabilidad afectiva. Y la responsabilidad afectiva sí tiene que ver con una empatía, con un entendimiento por lo que le sucede a la otra persona, pero también tiene que ver con ser claros con la otra persona. Y la otra persona tiene la posibilidad de elegir qué hace con eso que yo le expresé. Entonces, si la otra persona se queda, es la mayor responsable de la situación, ¿sí? Si bien yo me estoy dando cuenta que a una persona le estoy haciendo mal con una conducta, pero yo avisé, soy clara, soy concreta, pero me doy cuenta que eso ya está produciendo un daño bastante significativo, tengo que tener una conversación. No es que me quedo en, bueno, yo ya hablé, ya le dije, cuando es un daño significativo.
Pero cuando están claras las cosas con cierto tipo de vínculos, es mi límite. Ahí le corresponde a la otra persona también hacerse un poco cargo de lo que sucede. Claro. Ahora profundizamos un poquito más y qué tema es cuando aquella persona juega con eso y le dice, por ejemplo, pero no te importa cómo estoy yo, o se utiliza algunos términos como para jugar con eso de mala manera. Muchas personas me han comentado que se agarran de ciertas cosas como para que eso suceda. Por ejemplo, bueno, pero vos me decís que no querés nada, pero me invitas a tu casa, pero hacemos planes en un barcito, nos mostramos juntos. Y hay veces que no tiene que ver con eso, porque hay otras personas que no tienen problemas en mostrarse, compartir, disfrutar, pero sí no quieren llegar a cierto estilo de compromiso. Entonces hay personas que utilizan esa información o esas conductas que uno puede brindar para tratar de conseguir lo que pretenden de la otra persona. Y ahí sí es todo un límite, ¿no? Como para que no caigamos en ese juego de la manipulación o el del condicionamiento, porque hay veces que con pos de lograr que la otra persona se vincule conmigo, uso esa información que sucede en la intimidad del vínculo. Entonces eso es todo una banderita roja como para ver qué vamos a hacer con ese vínculo y con las formas en las que nos estamos vinculando. Continuamos. ¿Cómo hago para diferenciar amor y costumbre? De ese hay varios, de ese hay varios acá? Y hay algunas historias también. Pero pasa mucho en los vínculos que tienen un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado tiene como muchas conductas, tiene situaciones, algunas cosas que no se han resuelto. Entonces tenemos que entender que el amor viene con una identificación del otro, con cosas buenas, con cosas malas, con cosas que tendría que mejorarse, pero viene con una elección. La costumbre no es una elección, la costumbre es una sensación de comodidad, una sensación de recordar permanentemente cuestiones que hacen que yo permanezca en los vínculos, en las situaciones. Esto pasa con cualquier tipo de situación, con el trabajo, con un vínculo familiar, con un vínculo amoroso. La costumbre es una sensación, ¿sí? Que viene acompañada de un montón de situaciones que hacen que haya una cierta comodidad, como un cierto confort, como la zona de confort que no es confortable, la comodidad tampoco es confortable en esos casos. Entonces tenemos que, para diferenciar, tenemos que evaluar qué es lo que hace que se sostenga este vínculo y qué es lo que hace que yo piense que este vínculo no puede ser duradero. ¿Sí? Si yo aún así elijo, el amor tiene una elección, ¿no? Se elige todos los días. Claro, pero sin una idealización, porque eso es la parte del enamoramiento, las primeras partes de los conocimientos de la persona. El amor es con una identificación real de la otra persona. Yo ya sé que tiene esto, yo ya sé que podríamos mejorar lo otro, pero tiene una elección. Ahí me parece un punto importante no perderme en esa elección, porque si yo veo que lo elijo a la otra persona con todo esto y me hace daño, no me hace bien, o termino minimizándome como persona, ahí es un punto como para detenernos. Pero si yo aún hago ese balance y hay una elección, es una construcción desde el amor. Pero si yo veo que me quedo con otra persona por la historia, por la constitución de la familia, si me quedo porque hemos avanzado mucho en proyectos, porque me da miedo como tomar esa decisión, ya estamos hablando de un territorio que tiene más que ver con la costumbre y de ahí hay que construir una decisión. En esta pregunta, ¿especificaron a cuánto tiempo de relación se plantea esta duda? Porque a mí no me ha pasado. La mayoría, y hay una persona que me comentó que hacía 23 años que estaba en pareja, otra 12, bien. Y después otra persona me dijo que estaba hace 7 años, enseguida se fueron a vivir juntos y hace 5 años decidieron romper la convivencia. Pero aún así llegan dudas en función de que si es amor o si es costumbre, porque están acostumbrados a tener proyectos económicos, a viajar en las vacaciones. Después de que se termina esto de las vacaciones, empiezan a preguntarse, ¿hay algo sólido? ¿No? ¿Es porque funcionamos bien como compañeros, como socios de crianza? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con otros aspectos, entonces los llevamos a la pareja. Entonces pienso que la pareja funciona. Porque ahorramos bien, porque nos llevamos bien en la crianza de los chicos, porque somos un buen equipo, porque solucionamos problemas y eso no tiene que ver específicamente con la pareja, es solo un aspecto. Si yo me quedo por eso,
claramente está pasando algo en la pareja que amerita mínimamente una decisión. Muy bien. Buena pregunta, la que se viene. Atención. ¿Se puede recomponer un vínculo después de una infidelidad? Me está pasando. No sé si le está pasando que se está recomponiendo el vínculo o no. Ya me ubico. Bien. Después comentó fuerte el caso. Sí. ¿Se puede? Yo pienso que sí se puede, pero cuesta muchísimo y muy pocas personas sobreviven a eso sin hacerse tanto daño. Es mejor tener conciencia antes de mandársela, como se dice. Yo estimo que sí, porque es re fuerte después el proceso de eso. Y siempre hay uno de los dos que se cansa, ¿no? En esto del sostenimiento. Porque me pasa mucho en terapia que cuando van y consultan y te dicen, bueno, pero yo le hice una pregunta porque realmente hay que nuevamente reconstruir el vínculo, la confianza, el respeto, la comunicación. Y la otra persona ya se enoja de estar explicando o hacer ciertas acotaciones en función de cómo fue su día. Entonces es difícil el sostenimiento porque nuevamente hay que forjar confianza en ese vínculo. No pienso que sea imposible, ¿sí? Porque hay muchas personas que van a decir, sí, lo pude hacer, sí, pero también tenemos que evaluar en qué condiciones llegamos a eso. Porque si es un padecimiento, si es demasiado sufrimiento, es como bastante complejo. No pienso que no se pueda, pero sí exige mucho de ambos participantes de la pareja. Si uno de los dos empieza a cansar o empieza a no validar lo que le sucede al otro, o el otro ya decidió perdonar y sigue enroscado en la situación, es mucho más difícil que se pueda perdonar. Hacemos la última consulta, quedan muchísimas afuera y seguramente del otro lado estarán diciendo, pero quiero que respondan la que yo pregunté. Sí. Bueno, vamos a continuar con este micro y estas preguntas y por supuesto con este bloque de vínculos. ¿Qué cosas ya no se deben naturalizar en un vínculo? No se debe naturalizar la falta de respeto, por supuesto, ¿no? Partiendo de una base. Partiendo de una base, ni hablar que la falta de respeto como que incluye un montón de cuestiones que tengan que ver con no validar a la otra persona, la integridad de la otra persona, las emociones de la otra persona. Me parece que el respeto como que incluye todo eso. Y también me parece como un factor importante a no naturalizar la falta de comunicación, ¿no? Porque decimos, no, pero la otra persona es así. Sí, perfecto. Se entiende que no las dos personas o las personas que compongan los vínculos no tienen que tener las mismas características comunicacionales, pero sí desde algún punto hay que llegar a un consenso. Porque si no nos acostumbramos a perdernos en la otra persona y perderme en el otro implica que después yo tenga muchas conductas que quizás no están buenas para la pareja. Entonces, como me parece que no tenemos que naturalizar la falta de comunicación porque de ahí vienen un montón de otros aspectos. Vienen las infidelidades, vienen, ni hablar, la falta de consenso, la individualidad de la persona por sobre la pareja, ¿sí? Porque una cosa es habilitar la parte individual de la persona y otra cosa es decir, yo soy así, entonces mi pareja tendría que aguantar que yo soy así. ¿Sí? No es perderse en el otro, pero también contemplar la necesidad del otro. Uno cuando se pone en pareja tiene que llegar a un consenso en ciertas cosas, no es ceder, pero llegar a un consenso. Entonces si yo en cada cosa ¿qué hago? Digo, no, pero yo soy así, me conoció así, entonces, bueno, se lo tendría que bancar. Es fácil ahí, naturalizar, la palabra lo dice. Claro, naturalizo, me quedo sin hacer alguna modificación y no es flexibilizarse, es contemplar y ver, hacer mínimos cambios, porque tampoco es ceder frente al otro permanentemente. Ahí está como el problema, porque uno no quiere cambios, a veces es lo más fácil, es la salida más fácil. Sí, por supuesto, y además si nos encontramos con una persona que naturaliza justamente esto, es muy difícil después rever mis conductas o hacer alguna modificación. Entonces siempre que nos vamos a vincular en sociedad y más en pareja, tenemos que ver que algunas cosas se tienen que flexibilizar. Bien. No es lo mismo a ceder. Ceder habla de una negociación en donde yo tengo pautas claras y voy disminuyendo esas pautas. La flexibilidad tiene que ver con querer hacerlo. Sí, yo quiero hacerlo porque hay un objetivo en común, porque hay una pareja, porque hay un deseo proyectado dentro de esa pareja.
Así que me parece que como algo principal el respeto y la comunicación no tendrían que naturalizarse en falta o en carencia o en quedarnos en los espacios individuales sin flexibilizarse. Admitimos que a nosotros también nos gusta este tema. Es definitivo. Pero claro que sí. Somos fans. Metemos un poco ahí Sí. de nuestras cositas. Yo no quiero responder una pregunta tuya sin que vos me digas, mirá si participábamos nosotros en los stickers. ¿No te llegó la mía? No te voy a decir. Por eso tapo los nombrecitos. Nos vemos el próximo miércoles, Ana, ¿te parece? La Exactamente. seguimos, por supuesto. Sí, obvio, la seguimos. En redes sociales, ¿cómo te encuentran? Me pueden encontrar como psicóloga Anabela Martínez, así que si tienen alguna consulta me pueden escribir por ahí. Que andes muy bien. Bueno, gracias. Continuamos con más GPS, abrimos la ventana